En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Empieza el show en clave de franja, te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a este martes 16 de diciembre del 2025. A este puente entre la Conference, la Liga, la Conference, la Liga y el final de año. Nos saltamos la Copa, que otros la juegan, otros tienen que pelearse por llegar a la siguiente ronda. Nosotros lo dejamos para el Día de Reyes, eso, porque tenemos cosas más importantes entre manos, porque tenemos que jugar contra el Drita, porque queremos clasificarnos para los octavos de final de la Conference. Qué bien suena eso. Lo dicho, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos un día más en este programa en el que hablamos del Rayo Vallecano, hablamos del primer equipo, hablamos también del femenino, del juvenil, hablamos del filial, os contamos todo y nos preparamos para lo del próximo jueves, otra cita con la historia en esta casa en Pasión por el Rayo Radio. Desde el estadio de Vallecas os contaremos el Rayo Vallecano Drita Conference, camino de los octavos de final de esa competición europea. Lunes en directo, y antes de esa nueva cita con la historia, pues tenemos que contar lo que pasó el jueves en otra cita con la historia, ese partido en Polonia contra el Jagiellonia, que también contamos en directo aquí desde Polonia, desde Białystok. Lo que pasó ayer ante el Betis y lo que esperemos que pase, que sea una victoria frente al Drita. Esta es la sintonía de este programa de radio llamado En Clave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Hacemos el número 13 de esta temporada, el 337, y es la temporada 9. 16 de diciembre, martes, porque ayer hubo fútbol, desde las 9 en punto, en directo, haciendo radio y hablando del Rayo. Gracias por estar al otro lado, empezamos. El Rayo ganó al Jagiellonia en la quinta jornada de la Conference. Su victoria por 1-2 garantiza un puesto en 16avos de final y da opciones a los de Vallecas de meterse entre los 8 primeros y clasificarse directamente para los octavos, saltándose una ronda. La resolución, como decía antes, este jueves en el Rayo Drita. 2 días para que volvamos a tener una cita en el estadio de Vallecas, y los que no podáis acudir, los que no podáis estar, lo podréis vivir aquí con nosotros. Os invitamos, es gratis. Remontándonos a lo que pasó el jueves, Camello en la primera mitad y el Pacha Espino con un golazo en la segunda fueron los autores de los goles en la histórica primera victoria fuera de Vallecas en la Conference.
En Pasión por el Rayo Radio estuvimos en la previa con el Neman Grodno y hemos narrado en directo todos los partidos de la fase liguilla. Estuvimos en Gotemburgo, en Bratislava y en Białystok, además de todos los partidos de casa. El jueves volveremos a vivir el trascendental encuentro ante el Drita, que decidirá la clasificación final y el posible rival en 16avos o esperemos que en octavos de final. Además, ya conocemos el rival en la siguiente eliminatoria de la Copa. Se amontonan las competiciones para el Rayo. Qué bonito es esto. El rival será el Granada en 16avos de final, que se disputará la ronda entre hoy, mañana y pasado, a excepción de ese Granada-Rayo que se jugará el martes 6 de enero a las 7 de la tarde en Los Cármenes, porque esta ronda coincide con ese partido que decimos del jueves contra el Drita. Y además en Liga, ayer el Rayo recibía al Betis y empataba a 0 en un partido en el que mereció más que su rival. Ahora lo contamos todo. El equipo vallecano cerrará esta fase de la Liga visitando al Elche el próximo domingo en el Martínez Valero. Y en clave de otros equipos, el filial vio cómo se aplazaba su partido ante el Tenerife B por el temporal. El femenino rascó un punto en su visita al Zaragoza y el juvenil goleaba por 6-1 al Tribal. Hola, soy Jesús Diego Cota, es jugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas, entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues vamos allá, sintonía Conference para hablar de Europa. Que el Rayo consiguió su primera victoria a domicilio en la Conference y lo hizo con un golazo del Pacha Espino en la segunda mitad y con otro de Camello en el primer tramo de encuentro. El Rayo salió absolutamente a por todas en Białystok ante el Jagiellonia, un muy buen equipo, y en la primera media hora pudo lograr varios goles tras un par de remates de Camello a la madera y con alguna que otra parada del portero polaco. El Jagiellonia fue creciendo en el partido para lograr la igualada a la salida de un córner y en la segunda mitad, con los polacos algo más metidos en el partido, llegó el inverosímil gol del Pacha que sorprendió a todos con un centro chut. Él dice que fue un disparo y viendo las imágenes pues nos lo creemos. Un remate que se coló por el primer palo sorprendiendo absolutamente a todos y bueno, pues siendo un premio para un jugador que lo ha pasado mal en los últimos meses, que ha perdido a su padre en la semana pasada, que viajó hasta Uruguay y que a la vuelta se llevó esta gran alegría compartida por todos los compañeros en esa celebración y por todos los aficionados del Rayo Vallecano, que en torno a 250 o cerca de 300 que estuvieron también en Białystok junto a Pasión por el Rayo Radio, que también estuvo presente en la figura de Nacho Herrero y en la retransmisión que hicimos aquí el pasado jueves. Y eso es lo que vamos a contaros ahora, cómo se vivieron, cómo se narraron, cómo se disfrutaron los goles de ese partido. Así sonaron en la radio los tantos del Rayo Vallecano en Białystok ante el Jagiellonia.
Juan Bayú hacia la banda derecha, donde ahora está Isi, ha caído hacia esa posición. Vamos a ver si nos hace una clásica jugada del Isi que nos tenía acostumbrados. Recorre aproximadamente 30 metros desde la frontal. El balón para Pep Chavarría para Álvaro García, mete con la pierna derecha el balón. Gol, 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 gol. De Sergio Camello, gol del Rayo Vallecano. La pelota condujo Isi de derecha a izquierda, encontró a Pep Chavarría más abierto, a la banda para Álvaro García, controló con la izquierda, se perfiló para derecha, metió el centro, la defensa no despejó y ahí estaba, listo como un ratón Sergio Camello para casarla a escasos metros de Abramovich y mandarla a guardar. Marcó el Rayo, marcó Sergio Camello. Minuto 7 de esta primera mitad en Bialystok. Jagiellonia 0, Rayo 1. Con carrileros muy largos intentando aprovechar. ¡Gol! ¡Disparo de Pacha Espino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Rayo! ¡Gol de Pacha Espino! Nos ha pillado a todos por sorpresa, incluido Abramovich, que no se creyó como Pacha. Pegado a la línea de cal desde la banda izquierda, intentó meter el centro, le salió un centro chut. Sorprende el Rayo, sorprende el Pacha en la primera pelota que toca, en la primera jugada que está haciendo carrilero largo, con esa defensa de tres que anunciábamos. Marca el Rayo, se vuelve a adelantar la franja, sorpresón del Pacha, qué disparo, cómo ha pillado a Abramovich. Pues Jagiellonia 1, Rayo 2. Pues con algún pequeño corte que me va a dar aquí un microinfarto, como sueles decir, celebramos el gol del Rayo, que digo gol, celebramos el golazo del Pacha Espino para poner el 1-2 en el marcador y volver a poner en ventaja al Rayo Vallecano. Jagiellonia 1, Rayo Vallecano 2, vaya golazo del Pacha desde la parte izquierda. Pues así sonaba, con el sonido de la radio de toda la vida, con esas comunicaciones con Polonia. No era el sonido más claro, lo tuvimos mucho mejor en Gotemburgo, ya que contaros evidentemente con muchos más medios en Bratislava, pero no, la verdad, la emoción, el esfuerzo, el trabajo y la sorpresa del golazo del Pacha Espino y la explosión de alegría de todos los presentes en aquel estadio y de todos los que pudieron escucharlo y compartirlo con nosotros en la narración de nuestro compañero Nacho Herrero, un documento pues que volverá a quedar, como todos los que vamos acumulando a lo largo de tantos años, para la historia de este medio pequeño, de este medio humilde, el más longevo. Llevamos la tira de años ya trabajando en esto y haciendo el día a día de desde esta radio, de esta web y de todo lo que movemos, y momentos como ese pues son los que nos dan mucha más vida todavía, mucha más mecha. El gol del Pacha Espino para hacer ese 1-2, como decía, un jugador que se lo merecía por lo mal que lo ha pasado en las últimas semanas, y todos los compañeros así lo destacaron. Vamos a escuchar ahora primero a Florian Leyen, que después de esa victoria en Polonia pues nos decía esto. Sí, bueno, muy contento por la victoria, el trabajo del equipo. Creo que llevamos tiempo buscando esa victoria, sobre todo en Conference, que fuera de casa cuesta mucho. Hemos visto el nivel que hay y bueno, creo que hoy hicimos un partido muy serio, a pesar del contexto un poco de la afición, del rival que está bueno, el campo que estaba muy regular, y bueno, creo que hicimos un muy buen partido. A veces podíamos estar un poco mejor, pero creo que al final el equipo ha sabido entender el partido que era. Flo, enhorabuena por la victoria. No sé si da más rabia que después de los 20 minutos que ha jugado el Rayo, el baño que le habéis pegado, llegar a ese gol en esa falta que prácticamente se inventó el árbitro, o de esas jugadas en las que colgaban el balón y el balón rechazado de esa segunda jugada siempre generaba peligro. Bueno, sabemos que ellos tenían calidad, balón parado también, tenía gente que sacaban unos centros y al final nos han metido ese gol que llegó un poco de rechace, un poco de mala suerte, pero
bueno, creo que antes del empate creo que el equipo estuvo muy bien, podíamos meter el 2-0 o igual un poquito más, pero bueno, al final son cosas que pasan, son detalles y aciertos y bueno, al final creo que nos ha metido un poco un golpe en la cabeza el empate porque llegó justo antes del descanso, pero creo que al final el equipo ha estado tranquilo. La segunda parte hemos sufrido un poquito más que la primera, pero bueno, al final ese 2-1 que hemos podido mantener y bueno, una alegría grande. No, bueno, sabemos que Camilo es un delantero que muy bueno. Para mí, cuando he fichado aquí, los primeros días he visto que tenía muchísima calidad y bueno, al final hay unos momentos que igual no tiene ese ritmo, es un poco esa suerte. Bueno, creo que lo está intentando hacer, creo que hoy ha estado muy bien y nos va a ayudar y Pachá, bueno, sabemos cómo es, me alegro muchísimo por él, encima que yo soy muy cercano de él y bueno, creo que se lo merece como él, como a Camilo también y bueno, muy orgulloso de ellos. Flo, ¿ha sido un partido disfrutón por lo que os han hecho sufrir Jesús Imaz y Afémico Pululu o ya era un dolor de cabeza cómo se movían, cómo aparecían por todas las zonas del campo? No, a ver, lo poco que hemos visto de ellos, sabemos que era un equipo muy bueno, que se veía que combinaban muy bien bueno, generaban mucho juego por dentro, sobre todo el inicio de jugada con el portero y bueno, tenían calidad. Al final igual en España o por ahí no lo conocen tanto, igual nosotros también, pero bueno, creo que tienen calidad y por eso están ahí arriba también. No, yo estoy bien. A veces, bueno, igual la pierna pesa un poco, pero creo que recupero bastante bien. Nos queda 3 partidos, si no me equivoco. ¿No? Sí, uno sí, bueno, sí, no sé. Betis, Drita, el sí, entonces, bueno, nada, al final es cuestión mental, estar ya preparado para lo que queda y ya está. Yo físicamente estoy bien, no tengo problemas y a dar lo mejor de mí cuando me toca. Qué bonita imagen, Flo, después de que el árbitro pita 10 puntos el Rayo en la buchaca y os vais a celebrarlo con la gente. ¿Cómo lo habéis disfrutado, verdad? No, era muy importante sabemos que si ganamos podemos estar clasificados, creo que estamos clasificados y bueno, nos queda, era un primer objetivo que tenemos en la cabeza, ya está hecho y bueno, a ver si el próximo jueves podemos estar entre los 8 primeros, que será, bueno, otra cosa, ¿no?, para nosotros, pero bueno, contento y ahora recuperar y pensar ya en el partido del Betis. Pues no me extraña lo más mínimo que Florian Leyen dudase de si le quedaban 3, le quedaba 1, le quedaba 15, porque con el ritmo desde, como decíamos, desde el mes de noviembre y sobre todo en este mes de diciembre, de jugar todas las semanas 3 partidos, fin de semana, entre semana, otro fin de semana, otra vez el jueves, pues es normal. Sí, le quedaban 3, ya solo quedan 2, el del Drita de este jueves, el del domingo ante el Elche, para descansar unos días y empezar el mes de enero pues primero contra el Getafe y después el partido de Copa 4 días después, es decir, descansas unos días en Navidad y de repente a primeros de enero otra vez, es decir, dentro de 4 días, como aquel que dice, ya estás otra vez metido en la rueda de doble competición, de partidos en 3-4 días. Bueno, una auténtica locura que se disfruta mucho, la verdad, que lo disfrutamos mucho nosotros, que también se sufre porque los jugadores tienen esa acumulación de partidos, ese cansancio, ese estrés, esos viajes complicados como este a Polonia, como los anteriores, y con pocos días de descanso, de recuperación, y rápidamente tienen que pensar ya en que hay que jugar contra el Betis, que hay que jugar contra el Elche o el rival que toque. Bueno, pues eso decía Leyen, que bueno, pues hablaba de su compañero Camello, hablaba del Pacha Espino, a los que vamos a escuchar a continuación. Primero a Camello, del que decía que es un jugador al que vio nada más fichar por el Rayo y que era un futbolista que tenía mucha calidad, que después no ha tenido el ritmo y no ha podido demostrar, no ha demostrado toda esa calidad que se espera de él. Él está convencido de triunfar y de largo, y tiene muchísima carrera por delante, Sergio Camello, para hacerlo, y poquito a poco se le van viendo detalles otra vez de recuperación, de tener confianza, de volver a ser el futbolista que todos sabemos que puede llegar a ser, y que por esa discontinuidad y por esas bajadas de forma, y sobre todo por el tema de las lesiones y recuperarse y volver a tener confianza, pues últimamente no le estábamos viendo.
Nos alegramos muchísimo de su gol, de su presencia en la punta de ataque de ese partido con el Jagiellonia. Lo hizo muy bien y esto es lo que decía, estaba muy contento, lógicamente, después del partido en Polonia. Camello. Sí, efectivamente, al final yo creo que es la victoria posiblemente la más importante de la historia del Rayo, porque estamos hablando de clasificaciones europeas y bueno, es un premio muy grande para todos los jugadores que formamos parte de todo esto, que no solo este año, sino todo lo que hemos trabajado este último ciclo de jugadores, y de los que vienen desde muy lejos, tienen que dejar el curro, que están dejando mucho sueldo, esto es por ellos y estamos muy felices. Con gol mío, sí. Se ve que se me dan bien los partidos así medio importantes. Estoy muy feliz, han podido entrar alguna que otra, pero bueno, al final el fútbol, para lo bueno y para lo malo, va muy rápido, se olvida todo muy rápido, y el lunes tenemos otra oportunidad para seguir ampliando esta racha o dinámica. No, al final es un gesto como un poco de liberación. En general estoy pasando una racha un tanto complicada, porque la gente te pide resultados. Para nosotros esto sigue siendo un trabajo, pero bueno, tenemos más cosas detrás, nuestro día a día, y bueno, sí, un poco como de esta sensación de estos días de un poco de asfixia. Sí, me han pillado perfecto el gol, lo he visto, yo creo que sí, el primero en verlo entrar, y enseguida lo iba a celebrar. Es una persona que, bueno, sabemos que ha estado pasando unos meses muy jodidos, es una persona muy querida en el vestuario porque es muy cariñoso siempre con nosotros, con una sonrisa, y creo que nadie se merecía más que el Pacha que meter este gol y poder dedicárselo a quien se lo ha dedicado. Gente que deja su curro, que pierde pasta, bueno, pierde. Ellos seguramente por dentro les estamos dando la vida con estos viajes. Para ellos el Rayo es mucho más que el 50% de su día a día. Sabemos que están muy contentos, pero es un esfuerzo súper grande el que están haciendo, y nosotros no podemos estar más felices de haberles regalado una victoria aquí. Bueno, pues todos felices, ¿no? Jugadores felices, la afición feliz, después del masivo desplazamiento a Bratislava, que fue espectacular, de verdad, ver por la ciudad y ver en la grada a tantísimos amigos y a tanta gente del Rayo Vallecano disfrutando de un partido europeo. Bueno, pues aquí más modesto, pero también con mucha presencia de aficionados, como decíamos, 250, camino de 300 podían ser los que estuvieron presentes en Białystok para disfrutar de esa primera victoria de foráneo, primera victoria fuera de Vallecas, de este Rayo Vallecano que lo está haciendo muy bien en la Conference, que ya ha conseguido 10 puntos, que ahora mismo está metido entre los 8 primeros, que depende de sí mismo para conseguir terminar entre esos 8 primeros, que dan opción a los octavos de final, es decir, estar entre los 16 mejores, saltarse, por tanto, una ronda eliminatoria, con lo que supone pues de ventaja, evidentemente, por descanso, por rebajar tensiones y por estar ya metidos en fases más decisivas, más definitivas, y todo va a depender de ese partido del próximo jueves contra el Drita. Estaba contento Camello, que era para estarlo, por su recuperación, por lo que él decía, ¿no? Que poco a poco pues va recuperándose seguramente más en lo anímico, en lo personal que en lo futbolístico, que también, porque una cosa va muy ligada a la otra. Pues hablamos con otro hombre que, como decía Camello y como ya hemos comentado aquí, venía de una una temporada complicada, había hecho varios viajes a Uruguay por el problema de su padre, que terminó falleciendo justo la semana anterior a la disputa de este partido, y fue protagonista. ¿Y de qué manera? Para conseguir un auténtico golazo, para dar la victoria al Rayo, para recibir el cariño de toda la gente, de sus compañeros, de toda la afición, de todos los presentes allí y los que estábamos aquí, porque han sido infinidad los mensajes que ha recibido el Pacha de condolencia por el fallecimiento de su padre, como decía, y sobre todo por la alegría y la felicidad que produjo aquel gol que ya hemos escuchado en la narración de nuestro compañero Nacho Herrero, que pilló pues completamente desprevenidos absolutamente a todos, y principalmente al portero del Jagiellonia, que no se esperaba ni de lejos que desde esa posición, escoradísimo en la banda y donde cualquier futbolista pues pondría un centro y ya está, pues él se inventó ese remate pegado al palo corto para conseguir el 1-2. Como decía, Camello muy contento. Este otro hombre, vamos a escucharle, este es el Pacha Espino. Bueno, muchas gracias primero, y nada, obviamente que mi padre, que lo perdí hace una semana, eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza, la verdad, y nada, muy contento por el gol. Pacha, lo primero, acompañarte en el sentimiento, lo segundo, darte la enhorabuena por el gol y por la victoria,
pero lo tenías ensayado. Te hemos visto en la banda cómo lo tenías preparado, ¿a que sí? Se ve que cayó del cielo, la verdad que es creer o reventar, creo. La verdad que la primera pelota que toco, que pase eso es increíble. Y nada, y agradecer también, en el último mes me fui 3 veces a Uruguay. La verdad que el club se ha portado espectacular, los compañeros me han tratado de maravilla, me han entendido, el cuerpo técnico también. Y eso, la verdad que es muy valioso para mí y obviamente a mi familia que me banca la cabeza y me apoya en todo. Sí, ojalá rematarlo en casa con otra gente que nos acompaña a todos lados, que es increíble. Creo que no hay premio más bonito para cerrar esta primera parte del año de la mejor manera. También hay que ganar el lunes, así cerramos completo, 20 puntos y clasificado entre los 8 en Conference sería el primer objetivo resuelto, así que por eso vamos. Te preguntábamos hace ya algunas semanas en aquel partido contra la Real Sociedad, ese gol que habías tenido casi en el partido siguiente, la tuviste también, hoy gol, yo creo que optas a delantero del equipo, ¿no? Sí, a ver, capaz que era extremo y no me di cuenta, un poquito tarde, tengo 33 ya, pero bueno, no, la verdad que trato de aportar de donde me toque, sea extremo, lateral, central, del juego, de lo que sea, mientras sea por el equipo, creo que lo importante es aportar y estar ahí. Bueno, intento ayudar de donde me toque, tratar de hacer lo mejor para el equipo, lo que el equipo precisa. Creo que este año me está tocando entrar del banco, apoyar y hacerlo mejor. Me ha tocado entrar muchas veces de extremo y hace muchos años que no jugaba de extremo, la verdad. Y nada, tratar de competir. Es verdad que el míster no nos facilita muchas cosas porque nos enseña todo cómo funciona, cómo movernos y demás, así que bueno, contento por eso. Lo merecíais contra el Häcken, donde fueron 400 aficionados del Rayo, lo merecisteis también contra el Slovan, donde fueron 2.000, hoy aquí han sido 250, al pitar, verse con 10 puntos, imagino que ha sido una alegría tremenda. No, increíble, esto, Europa es complicado, creo que nos había costado adaptarnos un poco, creo que el partido de Bratislava creo que jugamos un poco mejor que el del Häcken de Suecia, y nada, hoy por suerte se nos dio la victoria, llegar a 10 puntos, meternos entre los 24 casi ya, y por la gente también que acompaña a todos lados, que es increíble. Bueno, sé que ayer pasaron complicado anoche la cosa, así que agradecer a ellos también que nos acompañan y nos apoyan en todo. Pues un futbolista que evidentemente se hace querer con ese espíritu, con esa forma de contarnos las cosas que, bueno, pues podía ser que hubiera nacido para ser extremo, aunque para él ya es un poco tarde porque tiene 33 años y no terminaba de verlo, pero ahora está disfrutando de ese nuevo rol que descubierto en el partido ante el Atlético de Madrid, en el que los ayudantes de Íñigo, y él mismo lo reconocía, le dijeron, ¿por qué no lo hacemos así? Vamos a poner al Pacha por delante, vamos a probar, y salió muy bien, ha salido muy bien en cada una de las pruebas, y con goles, con llegadas, con oportunidades y mostrando a un Pacha guerrero, peleón ahí arriba. No es Álvaro, evidentemente, por la punta de velocidad, pero es un futbolista con intensidad, es un futbolista con potencia, y lo dicho, que lo está haciendo muy bien, y le llegó el premio de ese golazo conseguido ante el Jagiellonia que ponía al Rayo con 10 puntos en la clasificación y ya metido entre los 16 primeros y con opciones de meterse entre los 8. Así cerramos este primer capítulo de la Conference, porque ahora toca hablar de la Liga. Porque como decía antes, esto no para. Aquí juegas el jueves, cuando te das cuenta ya estás jugando el lunes y de repente pasan 2 días más y cuando llega el jueves otra vez, te toca volver a jugar. Lo bueno es que ahora son 2 partidos seguidos en casa, el de ayer ante el Betis, del que vamos a hablar ahora, y el del jueves contra el Drita en la Conference. 2 en el estadio de Vallecas, 2 para que la gente del Rayo disfrute de su equipo al máximo nivel. Contra el Betis ayer el Rayo mereció más que lo que consiguió, que fue un empate, porque los vallecanos entraron algo peor en el partido que el Betis, pero poco a poco iban a ir encontrando ese momento para generar peligro y para acabar la primera parte con la sensación, yo diría que de haber dejado escapar ocasiones muy claras, como varios intentos de remate delante del portero, que todavía me estoy preguntando cómo es posible que no entraran, y algún que otro acercamiento más para haber hecho el 1-0 antes de los primeros 45 minutos. Lo peor de esa primera parte, la lesión de Jorge de Frutos en el minuto 18.
Luego hablaremos de eso. Y en la segunda parte el Rayo tomaba las riendas, fue mejor que el Betis, se terminó estrellando un balón en la madera de la portería verde y blanca tras un disparo de Isi y pudo haberse llevado los 3 puntos, aunque no lo consiguió. Al final, reparto de puntos que dejó a Íñigo, pues yo diría que decepcionado, no sé si realmente esa es la palabra, pero sí poco satisfecho con el resultado, más que con el juego, con el fútbol, con la presencia de su equipo en el partido. Esto es lo que decía el técnico, la conclusión de ese Rayo Vallecano 0, Betis 0. Íñigo. Sí, el aspecto negativo de la noche es la posible grave lesión de Jorge. Veremos lo que dicen las pruebas que le realizarán, y es cierto que no tiene buena pinta, porque él intenta volver, nota cierta inestabilidad y al final acaba pidiendo el cambio, y bueno, y ahora todos estamos un poco con este temor y susto en el cuerpo por lo que puedan arrojar las pruebas que le harán, bueno, pues mañana, me imagino. Sí, comparto las sensaciones de Isi. Desafortunadamente son varios los partidos con los que vengo a la rueda de prensa y tengo la misma frustración, porque dominamos los partidos, generamos ocasiones, jugamos como creo que debe jugar en este caso mi equipo, y no encontrar el gol, que eso quizás sea un deber nuestro, generando tanto volumen de ocasiones, bueno, pues habrá que seguir insistiendo, pero sí, la frustración existe ahora y me es difícil disimularla porque creo que hemos merecido ganar hoy. Sí, yo creo que cualquier espectador que esté en el campo, excluyendo que me toca ser entrenador, pero cualquiera que mire el partido tiene la misma sensación. Si viniese alguien neutro y lo mirara, diría que el Rayo en este tipo de partidos, recuerdo Valencia, recuerdo Sevilla, recuerdo el día del Barça, recuerdo algún otro más, incluido el de hoy, en el que dominas, generas, eres mejor que el rival. Sobre todo es muy importante tener la sensación de que sus grandes jugadores están controlados, y eso es mérito de los jugadores del Rayo Vallecano. E irte con un punto día tras día es difícil porque ves cómo está la liga, entonces dices, bueno, merezco más, pero la realidad es que si no lo consigues, algo tenemos que añadir, algo tenemos que corregir para poder sumar de 3, pero como siempre digo, en el análisis frío del partido, lo que arroja, lo que a mí me deja tranquilo como entrenador es que el 95% de las cosas que hay que hacer las hacemos. Sí, de momento el aspecto mental no nota una merma, porque vemos que partido tras partido el equipo insiste y sigue generando, y no notamos un abatimiento o una decaída, ¿no? de la energía, del entusiasmo, del generar. Eso de momento creo que está controlado, pero el dato es cierto y tenemos que mejorar en esto. No sé, como entrenador busco soluciones para poder llegar incluso con más gente, ser todavía un equipo que asuma más riesgos en último tercio. Bueno, también hay que ver los aspectos positivos, que de nuevo volvemos a dejar la portería a cero contra un equipo muy 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 bueno, y sí, el debe es marcar goles, y los otros aspectos positivos quedárnoslos, guardarlos y seguir imponiéndolo tras partido tras partido. Sí, yo creo que eso es una descripción muy certera de la frustración, ¿no? Cuando en este caso mereces algo y no lo obtienes, se genera frustración, y es como me siento ahora. Pero creo que es el camino. Creo que cambiar algo de lo que provoca que esto suceda, porque creo que has nombrado equipos muy importantes, y valorar que el equipo es capaz de jugar así ante estos rivales, merecer la victoria y no conseguirla, frustra, pero creo que es la manera de conseguir las victorias. El año pasado lo conseguimos, habrá días que acertemos y obtengamos 3 puntos, pero de verdad, insisto, creo que en esta primera fase de la temporada, el jueves si ganamos, entramos dentro del top 8, quizá un poco más arriba, contextualizando lo que has dicho, el día a día que tenemos nosotros.
estaríamos en el descenso en comparación con absolutamente todos los equipos del fútbol profesional, y creo que es muy meritorio. No quiere decir, como hablaba el otro día contigo, que esto sea pasividad o conformismo. Yo soy la persona más ambiciosa y hoy me voy dolido porque no obtengo 3 puntos contra el Betis, pero creo que también hay que darle valor a los jugadores respecto al día a día que tienen, cómo lo están haciendo y las cosas que se están consiguiendo, y sobre todo el modo en el que se hace. Como vas diciendo poco a poco las cosas que yo voy diciendo, pero igual que del asunto arbitral, que creo que no me compete, aunque me apetezca hablar, el tema del mercado es complejo para mí opinar, porque confío mucho en este caso en la dirección deportiva y la gente que toma las decisiones, pero la realidad es palpable que entramos en un tramo de la temporada, por así decirlo, la mitad final de la temporada, en el que debido a las bajas, debido a las sanciones, debido a, ojalá prosperemos en todas las competiciones, vamos a necesitar de absolutamente todos los jugadores, y por eso creo que este mercado venidero debe ser importante para nosotros. Pues es muy buena noticia el regreso de Pedro. Prácticamente llevaba un mes fuera y ha tenido prácticamente 2 entrenamientos, y que un jugador con 2 entrenamientos pueda entrar del modo en el que lo ha hecho en un partido tan vibrante, con tanta dificultad física, que apenas se le note, habla de su nivel. Y después poner en valor lo que acabas de decir, Sergio Camello, Gumbau el otro día, Pacha Espino el otro día, hoy Pedro, Iván Valiu siempre, gente que a priori parece que no son los importantes, pero que sin ellos es imposible que nosotros podamos mantener este nivel que hemos tenido hoy. Entonces, denostar el equipo A y el equipo B y generar la agrupación que se ha generado, pero lo que decía antes a tu compañero, vamos a necesitar de todos, y quizá con las sanciones y las lesiones vamos a necesitar de alguien más que venga de fuera, seguro. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Este jueves Vallecas se juega Europa. El Rayo Vallecano afronta ante el Drita la última jornada de la liguilla de la Conference y está en juego el pase directo a los octavos de final. Una noche grande, una noche decisiva, una noche para empujar todos juntos desde el estadio de Vallecas. Y si no puedes estar en el estadio, vívelo con nosotros. Desde las 8:30 en Pasión por el Rayo Radio te contamos la previa, el ambiente y todo lo que pase en un partido que puede ser histórico. Con el patrocinio principal de Redpiso Palomeras, Villa de Vallecas y Ensanche La Gavia, y la colaboración de Gestoría Rueda y Autoescuela Rayo. Este jueves a las 9, Rayo Vallecano Drita. Europa pasa por Vallecas y se escucha en Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues 20 minutos para alcanzar las 10 de la noche en directo en Enclave de Franja en Pasión por el Rayo Radio. Vamos a hablar con Nacho Herrero. Nacho, buenas noches. Hola Miguel. ¿Qué tal estamos? Bueno, descansando, recuperándonos de las emociones que vivimos tan lejos de casa. ¿Qué tal el viaje por Polonia? Largo, complicado, con muchas cosas que contar, siempre descubriendo nueva gente y nuevas culturas, lo cual siempre es algo muy bonito.
pero bueno, muchos kilómetros y eso al final pues pasa factura, y más en la época del año en la que estamos. Sin duda alguna, pero bueno, acumulando experiencias, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día, con muchas cosas vividas a lo largo de esta conference, que fíjate, decíamos, solo se vive una vez, es la primera para nosotros, esperemos que no sea una sola vez, pero es verdad que después de 25 años pues ya había mono de volver a ver al Rayo en Europa y se está disfrutando. Lo hemos hecho en Gotemburgo, lo hemos hecho en Bratislava, lo hemos hecho en Białystok y donde toque después, porque ya tenemos garantizado el pase a la siguiente eliminatoria. Ya veremos si 16 o octavos de final. Sí, nos queda todavía el pasito que nos queda este jueves para determinar eso que comentas tú, de si vamos a tener que viajar en febrero o en marzo, o solo en marzo, porque bueno, pues es muy importante que el Rayo pues consiga un puesto u otro, porque eso te mete 2 partidos más en el calendario. Y bueno, pues a esas alturas del mes de febrero he estado mirando un poco el calendario y el Rayo tiene que enfrentarse a Real Madrid, Atlético de Madrid. Entonces, muy importante sería pues certificar este jueves pues eso, el pase a octavos. Y bueno, nos saltamos una ronda, nos perdemos un partido más por ahí por Europa, pero bueno, pues garantizamos estar ahí en los octavos de final. Sí, entre los 16 mejores de la Conference, que ya son palabras mayores, y que por mucho que se haya dicho que si el Rayo favorito por ser de la Liga, por ser tal, ya hemos visto que aquí los rivales fácil no te lo va a poner ninguno, que quizá el partido más cómodo fue el del Skendija, más allá de la eliminatoria con el Neman Grodno, que también tocó sufrir para poder pasarla en la primera ronda, aunque después se hizo holgadamente aquí en casa, pero el resto pues lo hemos visto con el Lech Poznan, lo vimos con el Häcken, evidentemente con el Slovan y también con este Jagiellonia, al que tuvimos que derrotar con el golazo del Pacha, que vaya golazo. Sí, porque no sé por qué nos estamos empeñando esta temporada en generar 20, 30 oportunidades y solo marcar una. Nos gusta el rock and roll, nos gusta llegar a los últimos minutos sufriendo, teniendo que remontar, marcando de penalti más allá del 90, o como en esta ocasión, como tú dices, marcando un gol inverosímil, pegando a la línea de cal cuando casi no estábamos ni cantando la jugada. Pero bueno, esto tienen los magos del balón, que de repente te sacan una jugada así, y lo cierto es que lo que tú dices es totalmente cierto, es que aquí no te va a regalar nadie nada. Lo hemos visto con equipos, por ejemplo, como el Häcken, que ya está eliminado de la Conference, pero que nos virló la posibilidad de incluso de estar clasificados para octavos en aquel partido, y lo hemos visto con el Lech Poznan, con el Slovan de Bratislava, como en 3 minutos, en 2 fallos absurdos y ridículos, te remontan a la eliminatoria. Y es que estos equipos, bueno, pues parece que dices, no, es que es de España y entonces es de la mejor liga, sí. Y la Fiorentina, ¿qué me cuentas? Que es de una liga italiana, también una liga poderosa, y está ahí metido entre los equipos que veremos a ver si se clasifica, y en la liga está siendo un desastre. Y ya no hablamos del Mainz, o no hablamos del Crystal Palace, que tenemos justo, me parece, debajo nuestra, o 2 puestos por debajo, que tampoco lo está haciendo nada bien. Entonces, aquí no te regala nada de nada. Lo que está consiguiendo el Rayo es de auténtico meritazo y sufrido en todos y cada uno de los minutos que está jugando en Europa. Sí, porque había quien decía que aquí se iban a pasear pues el Estrasburgo, el Mainz, la Fiorentina, bueno, pues el Rayo Vallecano, el Crystal, los 4 o 5 equipos que más o menos suenan a todos, aunque hay otros que suenan y mucho también, porque todos conocemos a otros rivales que hay en esta conference, pero aquí de pasearse absolutamente nada, nadie. Y para un equipo como el Rayo Vallecano, que recordemos, es el octavo de la Liga Española, que no estamos hablando de Real Madrid o Barcelona, estamos hablando del Rayo, con todos los respetos y con todo el meritazo que tiene, pues evidentemente hay que pelear, hay que trabajar y hay que luchar por cada punto. Sí, toda la razón. Fue el octavo de la Liga Española ahora mismo. De hecho, si miramos la clasificación, somos 12º o 13º, ya no sé si... en el puesto 13. Que las temporadas cambian mucho, los equipos cambian, y el Rayo del mes de mayo no es el mismo Rayo de este mes de noviembre o diciembre, como no es ni el mismo del mes de octubre. Entonces yo creo que nada que reprocharle a este equipo, que bueno, pues hubo ese momento de bache de la Liga, llevar 6 partidos sin conseguir la victoria, pero lo que está consiguiendo en Europa con una plantilla muy limitada, recordemos, con bastantes bajas, sin una referencia clara arriba, y bueno, pues en este caso nos tocó disfrutar otra vez de un gol de Camello que le sirve para volver a reivindicarse
y que quizás se quite esos fantasmas de la cabeza. Pero es lo que tú dices, es que aquí de paseos nada, los paseos nos los damos nosotros en la previa por las ciudades, sí, eso sí, y en los viajes, pues, sí. y el ratito en los aeropuertos, bueno, de todo, sí. Ese paseíto le tenemos garantizado, pero una vez que el árbitro pita, se acaba todo, cualquier buenismo, y como dices tú, salvo Neman Grodno y Eskendia, que quizá te han puesto en menos apuros, y ojo, porque el Eskendia, me acuerdo yo de ese partido que nos pegaron un balón a la madera y salvó una Augusto Batalla. Bueno, pues conseguir cada uno de los puntos que ya tiene el Rayo y atesora 10 es un auténtico tesoro, y solo falta pues cerrar esa muy buena clasificación que está haciendo el Rayo, que podría haber sido incluso mejor, porque lo tuvimos en Gotemburgo y lo tuvimos en la mano en Bratislava, pues ahora contra el Drita, sellarlo de manera brillante, conseguir un buen resultado, que la gente se vaya con buen sabor de boca en la Conference, y ya despedirnos hasta marzo de este sueño europeo que esperemos nos conduzca hasta Leipzig en el mes de mayo. Bueno, decías antes lo del tema del rock and roll, representante de rock and roll Sergio Camello, nos alegramos mucho de esa recuperación y tú lo mencionabas ahora y yo lo he comentado también en este programa, sobre todo el tema de recuperación anímica, de volver a creerse que puede hacer cosas importantes, que bueno, él decía, parece que estoy hecho para partidos importantes, seguramente recordando pues aquella final de los Juegos Olímpicos o ese gol en el partido frente al conjunto polaco del Jagiellonia, en el que disfrutó de esas oportunidades con esos remates a la madera y sobre todo el gol y esas sensaciones que va recuperando, y también el golazo, como decíamos ahora, del Pacha Espino, un hombre que lo ha pasado mal en los últimos meses, que hay que decirlo aquí, chapó por el club, que le ha permitido en todo momento poder viajar a Uruguay, volver, seguir trabajando con el equipo en esas circunstancias y en esas condiciones, y después ir para el entierro de su padre. Y fíjate, menudo premio ese golazo definitivo en el partido con el equipo polaco, ¿eh? Sí, queda claro que hay cosas que no se discuten y obviamente la familia está muy por encima del fútbol, eso yo creo que nadie puede discutirlo, y bueno, hemos visto casos y ejemplos de personas pues que han renunciado a cierta cosa o que no estaban en el nacimiento de su hijo. Bueno, cada cual tiene una decisión personal, pero en el momento en el que tú decides que tu familia es lo primordial, vamos, lo contrario sería lo anormal. Y en cuanto a Sergio Camello, pues es que yo creo que ya le tocaba una noche de estas bonitas para pues él. Sí. Y la lástima es que en esos 15-20 minutos de locura del Rayo no se fuera con el balón ya, con el hat-trick firmado para casa, porque las tuvo, vamos, clarísimas, y solo la mala suerte le impidió el hecho de no llevar esos 3 goles en los primeros 20 minutos. Lo que decimos, que nos gusta el rock and roll, nos gusta estar ahí sufriendo hasta el último minuto, porque te plantas con las 3 que tuvo Camello clarísimas. La cuarta del cabezazo, bueno, al final la salva el portero, quizá era más fácilmente evitable, pero el balón a la madera del zurdazo que pega y el segundo remate de bocajarro era para haber firmado el 0-3 en 20 minutos y haber liquidado el partido. Lo cual, pues como dices tú, partido grande. Nos hubiéramos alegrado un montón por él, y yo creo que aunque no lo consiguiera, nos seguimos alegrando, incluso en los partidos en los que, como ayer, pues tampoco consiguió marcar, hay que seguir alegrándose. Es un chaval joven, tiene 20 y pocos años y es un delantero, un atacante muy prometedor. Él ha querido jugar aquí en el Rayo. Recordemos que hubo cierta polémica con que si se iba al Cádiz o no se iba, que si el Atlético lo cedía, no sé qué, y él ha querido jugar en el Rayo, y esas decisiones al final también hay que valorarlas y bueno, pues animar a un futbolista que no ha pasado por su mejor momento. Bueno, pues antes de hablar de ese partido con el Drita, actualizar para todos nuestros oyentes la clasificación de esta Conference. Los 8 primeros son el Estrasburgo con 13 puntos, con 12 el Shakhtar Donetsk, el Rakov tiene 11, con 10 están el AEK de Atenas, el Samsunspor, el Sparta de Praga y el Rayo junto al Mainz, y esos ahora mismo son los 8 equipos que irían directamente a la ronda de octavos y saltarían los 16avos, en los que fíjate los nombres de los primeros: Crystal Palace, AEK Larnaca, Fiorentina, Celje, AZ Alkmaar, Rijeka, Omonia y Lausanne-Sport. Esos son hasta el puesto 16, y después encontramos al Noa, al Jagiellonia, al Drita, al Lech Poznan, el Skendia, el Sigma Olomouc, el Universidad de Craiova y el Red Imps.
esos son los que ahora mismo estarían para jugar los 16avos por un lado y los octavos por otro. Nombres de equipos que se quedan fuera, pues como tú decías, el Häcken ahora mismo ya está totalmente descartado porque tiene 3 puntos. De los que podrían meterse son el KuPS Kuopio o el Zrinjski o el Breidablik. Bueno, pues hasta ahí. Esos son los únicos que tienen todavía opciones matemáticas de clasificarse, aunque algunos muy poquitas. Nada, muy pocas, pero sí puede darse la sorpresa. Y como tú dices, pues 2 equipos que nos han dado muchísimos quebraderos de cabeza, como fue el Häcken o como fue el Slovan de Bratislava, sí, que nos han hecho perder puntos fuera de casa. Los 2 ya están fuera de la competición, pero para que la gente valore lo que significa puntuar en la Conference League, es que allí solo pudimos sacar un empate y nos volvimos con una derrota con 2.000 tíos en las gradas. Es que esta Conference está siendo muy complicada. El Rayo lo ha hecho casi rozando la perfección y hay que valorar cada una de esas palabras que tú has dicho, de estar por delante de equipos con la trayectoria histórica de Fiorentina, de AZ Alkmaar, que son habituales de las competiciones europeas. El Rayo, recordemos, es su segunda participación en Europa. La primera fue un regalo, esta segunda es mérito deportivo y lo está haciendo muy bien. Y desde luego, aunque fuera en el signo contrario, que estuviéramos ahí pendientes de meternos en el último segundo, es que no tengo ninguna duda de que el rayismo debería de estar volcado y a muerte con sus futbolistas, porque estamos viviendo algo histórico que, como tú decías al principio de la entrevista, es que no sabemos cuándo volveremos a vivir. El que quiera perdérselo o el que quiera dudar o el que quiera liarse en debates de si Camello tiene que jugar de delantero, de segunda punta, pues bueno, pues allá él. Nosotros preferimos ponernos en este caso un poquito, que nos lo permitan nuestros oyentes, la bufanda para disfrutarlo al máximo, aunque seguimos con ese perfil de periodistas de intentar transmitir de la manera más objetiva y neutral lo que vemos en todos los campos de Europa. Y el Rayo, ya te digo, desde el punto de vista analítico más frío y más objetivo, se está ganando el cartel que está teniendo en Europa, aunque bueno, pues los equipos pasan por diferentes momentos de forma. Y creo que todos nuestros oyentes entenderán que si un medio como Pasión por el Rayo no se pone la bufanda en una competición europea o incluso en la Copa del Rey, ¿qué te voy a contar? Sin perder esa objetividad y sin dejar de contar exactamente lo que vemos y cómo lo vemos, y no vamos a maquillar absolutamente nada, que hay veces que tú escuchas algunas cosas, estás viendo un partido en televisión y de repente dices, pero ¿cómo pueden estar diciendo esto? Cuando se ve claramente que es otra cosa, simplemente por el color del equipo que está jugando. Bueno, pues ahí nosotros no vamos a entrar, pero evidentemente nos vamos a alegrar y mucho de los goles, del buen juego, de la presencia de todos los aficionados del Rayo en cualquier sitio, y a disfrutar del fútbol, de la Copa y de la Conference, sobre todo en este medio, en Pasión por el Rayo Radio. Eso es, y como llegó a decir Jorge de Frutos para la UEFA, ya ni siquiera nosotros estamos soñando ni con ganarla. Él incluso en la entrevista dice, ojalá juguemos la final. Que ya es, bueno, por favor, dejarnos jugar una final, que somos humildes, somos modestos, y desde luego se lo está ganando a pulso el Rayo, el estar, por todos los méritos que ha hecho y los que seguramente va a seguir haciendo. Después ya el fútbol determinará si la pelota entra, no entra, se va al palo, te pitan fuera de juego, señalan el VAR. Desde luego, el camino que está recorriendo el Rayo de la mano de sus aficionados, que se están dejando días, dinero, tiempo, incluso muchos de ellos también, incluso la propia seguridad personal, pues es para totalmente disfrutarlo y que quede para el recuerdo de este club centenario. Pues sí, y una pequeña mención para los energúmenos, para los chalaos, para los delincuentes, para la gente que es muy peligrosa y que efectivamente, gentuza, que hay en todas partes, en algunos sitios más que en otros, y se dejan ver y se hacen notar demasiado. Bueno, pues a ver si desaparecen de una vez, por lo menos de nuestro fútbol, y después ya diríamos de otras cuestiones de la sociedad y de tantos otros sitios donde están apareciendo cada vez más para hacer tanto y tanto daño. Eso es, que se vayan a su casa, o si quieren que se quedan
en un sitio, en un campo, a darse de palos entre ellos mismos y a los demás, que nos dejen disfrutar, que nos dejen estar tranquilos, que nos dejen conocer una ciudad tan bonita como Białystok. Y desde luego grave y severo problema tienen ciudades como esa si no atajan el problema, claro. Porque obviamente la imagen a nivel europeo ha quedado reflejada no solo en medios como el nuestro, sino en todos los medios de comunicación a nivel nacional, que han hablado de cómo pues unos energúmenos son capaces de cortar una autopista para intentar agredir a un grupo de aficionados que va al fútbol a ver un partido. Bueno, evidentemente son cosas que hay que erradicar, que hay que acabar con ellas y que, bueno, pues lo que buscan, que es su minuto de fama, aquí ya lo han tenido, se acabó, ya no vamos a seguir hablando de esta gente, porque tenemos que hablar de lo que viene por delante, que es el jueves, el partido contra el Drita, que es esa clasificación para 16avos, ya está garantizada, o para octavos, si conseguimos los puntos necesarios, ante un equipo que también se lo juega absolutamente todo, porque de momento está dentro, pero puede quedarse fuera, como es el conjunto del Drita, y que, bueno, pues era muy difícil marcarle goles hasta que en la penúltima jornada, en la última disputada de momento, pues recibió unos cuantos. Sí, le metió 0-3 en la Z Almar, que al final no deja de ser un equipazo de los Países Bajos, y se viene con esa necesidad de puntuar. Probablemente si puntúe esté metido entre los 24 primeros. Sí. Luego ya veríamos a ver cómo le funcionaría, si jugaría en casa, si no, veríamos a ver qué eliminatoria tendría. Y al Rayo, pues 3/4 partes de lo mismo. Puede especular con los puntos, con el resto de resultados, pero yo creo que, bueno, habiendo posibilidades de enchufar a la gente, de que se vaya todo el mundo con un buen recuerdo de Vallecas en el que será el último partido del año, yo creo que no va a haber ningún tipo de especulación. Los dos equipos van a ir a por la victoria, ojalá la consiga el Rayo y ojalá pues eso suponga, desafortunadamente, pues que el Drita quede lo más abajo posible y quién sabe si nos volveremos a encontrar en el camino, porque recordemos que esos equipos del 9 al 24 se enfrentan entre ellos, pero que tienen posibilidad de pasar a la siguiente ronda y que es sorteo puro, que aquí no hay condicionantes, te puede volver a tocar incluso el Jagiellonia, volver otra vez a Białystok. O el Skendija y ver después ese cruce, o otra vez con el Lech Poznan. Bueno, pues la verdad es que hay equipos por ahí que están con opciones y que te puedes volver a cruzar con ellos. Bueno, me gustarían otros destinos, porque como ya hemos estado en Bratislava, que ese ya no va a tocar, ya hemos estado en otros sitios, pues cambiar un poquito de aires, ¿no? Sí, hay muchas papeletas de que te toquen algún equipo polaco, porque hay varios, está el Jagiellonia, está el Lech Poznan, hay otro que es de una ciudad muy cerca de Cracovia, que también está casi clasificado, el Legia desafortunadamente no, así que por ahí Varsovia tendría que ser de otra manera el volver a ella, y bueno, pues vamos primero a centrarnos en el partido contra el Drita, en sumar esos 3 puntos que nos permitan ponernos con 13, que también es muy importante quedar cuanto más arriba y lo mejor clasificado posible de cara a sensaciones, de cara a que te pueda tocar posteriormente un lugar del cuadro, que veremos a ver qué equipos caen por el lado izquierdo o por el lado derecho en esta fase de las eliminatorias, porque es muy importante, muy relevante. De hecho, te puede tocar, dependiendo si, por ejemplo, el Crystal Palace, por ejemplo, por decir un equipo que dará del 16 hacia abajo y pasarse su eliminatoria, seguramente iría por una parte del cuadro y es un rival más complejo. Entonces, bueno, yo creo que el Rayo tiene que hacer los deberes, firmar 3 puntos que le permitan despedirse como merece su público. Tampoco hemos cantado tantas vidas piratas este año en Vallecas y yo creo que nos la deben. Y ojalá el jueves a estas horas más o menos, un poquito más tarde, estemos disfrutando de esos 3 puntos. Sí, porque fíjate que el Rayo, como decimos, es séptimo en la clasificación, tiene 10 puntos, pero es que el 24º tiene 7. O sea, es decir, el último equipo ahora mismo clasificado para jugar los playoffs, aunque nosotros ya lo estamos, con esos 10, tiene 7 puntos, con lo cual puedes, claro, no vas a caer hasta ahí abajo, porque esos 10 puntos van a depender de los enfrentamientos de todos estos equipos en la última jornada. Enfrentamientos directos también, todos a las 9 de la noche, todos esos partidos, para que no haya ningún tipo de duda, ningún problema, y todo se decida en una noche maravillosa de fútbol que vamos a contar también aquí en la radio. Sí, estaremos muy pendientes de los resultados, viendo cómo va nuestro equipo, viendo también cómo van el resto, de saber si incluso a lo mejor con el empate, dependiendo de los enfrentamientos de los rivales, puedes
servirte o no servirte el empate, pero lo más importante que yo creo que tiene que ser el Rayo, centrarse en conseguir la victoria, en ir a por el Drita. Va a tener una importante baja en la figura de Jorge de Frutos, que veíamos cómo se marchaba lesionado contra el Betis, pero también va a recuperar a otros jugadores. Ya vimos ayer a Pedro Díaz, y esta mañana hemos visto incluso también ya entrenando a Óscar Trejo, que seguramente pues vuelva a ser de la partida después de perderse los últimos 2 partidos. Un partido ante el Drita que, bueno, pues ya han salido los precios de las entradas, y una vez más los aficionados del Rayo Vallecano que quieran ver a su equipo van a pagar más que los aficionados del Drita que quieran ver a su equipo en el mismo campo, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo partido, y los de fuera que por un buen criterio realizado por la UEFA a la hora de marcar unos topes máximos de 20 euros la entrada, pues los del Drita pagarán menos que cualquier aficionado del Rayo que quiera entrar y que no cogiera el abono, que ya le salió a 20 euros. Es decir, los que cogieron el abono de los 3 partidos, 20 euros. Los del Drita, 20 euros. Y el que quiera entrar ahora, a pagar más. Sí, bueno, al final es una decisión que yo creo que más o menos está en consonancia con todo lo que están haciendo los equipos. Recuerdo, por ejemplo, el Slovan también vendía entradas de 20 y 30 euros en sus gradas, cuando, por ejemplo, los aficionados del Rayo pagaban 16 euros y medio, creo, 17 y medio. Al final no deja de ser un tiro en el pie, pero bueno, al final es una decisión empresarial. Allá los clubes con ello. Sí que me pareció bastante más grave el hecho y el tema de los abonos, entre comillas, para los ya abonados, el euroabono, por así decirle, porque al final, entre euroabonarte en aquel momento o no euroabonarte, la diferencia pues no ha sido tampoco demasiada. Es decir, que el ahorro que te ha ofrecido el club por llenar su estadio o saber que va a tener el apoyo desde las gradas, pues apenas ha sido 5 euros de diferencia o 10 euros en la gran mayoría de los asientos. Entonces, bueno, una lástima, porque seguramente jueves, día laborable, 9 de la noche, pese a ser un día histórico para el Rayo, pues muy probablemente, si el tiempo no acompaña, pues probablemente estemos ante una de las entradas más flojas de esta fase de liguilla en Vallecas, sabiendo que el equipo pues está clasificado para 16avos, no para octavos, y eso pues probablemente pueda hacer que la grada esté un poco más despoblada. Pues sí. Bueno, pues veremos. Nosotros animamos desde aquí a todo el mundo para que vaya al partido, para que pueda disfrutarlo, si tiene la posibilidad, si tiene la economía y si tiene el tiempo y la opción de acudir a ese partido. Y si no, pues ofrecemos lo que humildemente podemos ofrecer, que es esa retransmisión desde el propio estadio de Vallecas, como hemos hecho durante toda esta fase de liguilla de la Conference. Lo vamos a hacer también en este partido ante el Drita el jueves desde las 8:30 aproximadamente. Espero que estemos ya en antena para calentar motores para ese partido contra el Drita. Está ya confirmado entonces el 6 de 6, ¿no? Está confirmadísimo. Somos absolutamente perfeccionistas en este estilo, en este sentido. Queríamos estar en todos y cada uno de los partidos y ahí vamos a estar. Y seguramente, cruzo los dedos, con mejores condiciones técnicas y de sonido que las que tuvimos en Polonia, en la frontera, casi con Bielorrusia, que me hizo cierta gracia ver en el estadio un cartel de la carretera que salía hacia Bielorrusia y marcaba apenas 18 kilómetros. Ya te digo. No está nada mal el tema geográfico y bueno, pues ojalá que con un mejor sonido, pero con la misma pasión, con la misma intensidad vamos a contar ese sexto partido de la fase de liguillas y ya después pues el resultado nos dirá si nos volveremos a ver las caras en Europa en febrero o ya tenemos que esperar hasta marzo. 6 de 6 más la previa que hicimos con el Nemanja Grodno, que también lo contamos en esta casa, en el estadio de Vallecas, en esa clasificación del conjunto vallecano para esta fase de liguilla que tanto estamos disfrutando. Bueno, pues dejamos a un lado la competición europea, si te parece, para volver otra vez a la liga, porque bueno, lo voy contando en cada programa. Hoy también aquí no hay tiempo para pararse, para descansar, para tomarse un respiro, porque se jugaba el jueves, la Liga puso el partido contra el Betis este lunes, el jueves volvemos a jugar otra vez y mientras están jugando los partidos de Copa que desplazan el nuestro al 6 de enero, pero partido contra el Betis, un partido en el que el Rayo, desde mi punto de vista, mereció mucho más, tuvo ocasiones muy claras ante un rival potentísimo de la Liga, solo hay que ver la clasificación, que está jugando Europa League y que es un pedazo de equipo, y el Rayo lo hizo muy bien y, como digo, mereció más, tanto en la primera parte con ocasiones
ocasiones muy muy claras, como en la segunda, con ese remate al palo de Isi, lástima, y con alguna otra ocasión. Y lo cierto es que a mí me sorprendió por doblemente ese partido. Primero porque el Rayo mostró un nivel físico después de haber jugado apenas 60 horas antes a 3.000 kilómetros que llegaron en la madrugada del viernes, casi sin tiempo para poder recuperar ni entrenar. Y me sorprendió la intensidad que le metió casi desde el minuto 1 hasta el 90. Y por otra parte me decepcionó un Betis que, como tú dices, venía con una vitola de favorito de no perder fuera de casa, que yo la verdad, viendo cómo fue el partido, si no han perdido fuera de casa, si han jugado así todos los partidos, como jugaron en Vallecas, debe haber sido por pura y mera suerte, como la que tuvieron ayer en repetidas jugadas dentro del área, donde era más fácil marcar gol que pasar lo que pasó, con 100.000 rechaces, con balones al palo, con paradas inverosímiles, y el Betis lo pasó francamente mal durante muchos minutos, y solo pues esa crisis del gol que está sufriendo el Rayo en la Liga impidió que se fueran de Vallecas con una derrota, porque lo normal es que alguna de las 5 o 6 clarísimas que tuvo el Rayo, ya fuese la de Isi, ya fuese la de Mendy, ya fuese la que remató también Sergio Camello dentro del área, pues alguna hubiera ido para adentro. Pero bueno, pues estamos en ese momento que no nos entra, que probablemente si jugáramos en una portería hecha por el arco iris nos pegaría también en el palo. Y es que son ya 5 partidos en los que solo hemos metido un gol, 6 partidos en los que solo hemos metido un gol, y 3 empates a 0 de los últimos 5 que hemos jugado. Es probable que el Betis fuera de casa y fuera de Vallecas juegue mucho mejor, porque las dimensiones del resto de campo son mucho más grandes. Claro, mucho más fácil jugar al fútbol que juegan ellos, tan alegre, tan vistoso y de tantísima calidad, y aquí les cuesta, sobre todo porque, y lo voy a decir claramente, porque tenían delante a perros de presa. O sea, impresionante cómo corría ese equipo, cómo pelea, cómo salta uno a la presión y los demás ya saben lo que tienen que hacer, que es estar encima de los posibles receptores. Recuperaron infinidad de balones y lo que tú dices, duró durante prácticamente todo el partido. O sea, veías en los minutos finales en los que el Betis era casi incapaz de sacar el balón desde atrás, porque rápidamente tenía a los jugadores encima mordiendo y apretando para recuperar balones. Impresionante. Sí, sorprendente el nivel físico y también incluso a nivel psicológico y moral, que veas como uno de tus jugadores, digamos uno de los pilares de tu ataque, se te va en el minuto 20 lesionado con una lesión que aparentemente es bastante grave. Podía haber incluso dejado tocado al equipo y fue casi lo contrario. Yo creo que se envalentonó más aún el Rayo, que como dices tú, iba a morder, a pelear cada uno de los balones. El Betis no le quedaba más remedio que meter balonazo en largo y claro, como las dimensiones son tan pequeñas, pues el balón al final se marchaba a los pies de Batalla. No sé si hemos dicho ya que el campo de Vallecas es más pequeño, pues Pellegrini lo dijo entre 3 y 4 veces solo para este partido. Bueno, pues ya sabemos la excusa que tuvo el Betis. Debe ser que el campo, pues a lo mejor para el Sevilla aquel día era más grande, o incluso para el Español, o no sé si el Barcelona también lo encontró. Bueno, allá cada cual con las excusas que quiera poner. Y la lástima es eso, que el Rayo pues ha encontrado esta crisis momentánea de goles. Es uno de los equipos que menos marca de la primera división y desafortunadamente contra el Betis volvimos a ver el porqué. Habrá que estar atento a la evolución de Jorge de Frutos. Parece que lo más grave está descartado, que bueno, la pinta de la acción, como al apoyar esa pierna la rodilla hace un arco hacia afuera en un gesto pues bastante feo y que llevaba rápidamente a pensar que estábamos ante un problema muy muy grave de rodilla, de un cruzado o de algo similar, pero bueno, hay que ver un poco cómo evoluciona, cómo va la recuperación. Don Jorge de Frutos, que lo intentó, pero vio como no había nada de estabilidad en esa rodilla derecha y se marchó entre lágrimas por el dolor en sí y sobre todo por la sensación de decir, no sé lo que me espera ahora en adelante, estoy muy bien, estoy siendo protagonista en mi equipo, estoy siendo llamado por la selección española, estoy atravesando un momento fenomenal. Y ahora me llega esto y claro, con esa perspectiva y con esa visión de la lesión, la verdad es que pintaba muy mal, ¿eh? Sí, apenas un futbolista que pues no llega casi ni a la treintena, que está en uno de sus mejores momentos a nivel personal, futbolístico, profesional, pues le llega esa jugada pues totalmente fortuita. El jugador del Betis no tiene ninguna intención de lesionarle y simplemente el mal apoyo al caer hace que se le gire la rodilla. En principio pues casi lo que yo más veía
porque bueno, pues intentó andar y pudo, aunque luego pues tenía esa debilidad, quizá podía haber sido algo de menisco. Como tú dices, de momento, por lo que informan algunos compañeros de medios de comunicación, perdón, parece ser que no hay rotura del cruzado, tampoco del menisco. Puede haber alguna afectación leve o quizá algún esguince. Sí, ya eso seguro que hay alguna elongación, hay algo, porque es que ese gesto es y sobre todo la inestabilidad de la rodilla hace pensar que claro, algo hay, o sea, los tendones que se puedan haber estirado, que tal, bueno, pues, pero no es la gravedad de una rotura de mucho tiempo, claro. Claro, y ni menos ni una triada ni nada parecido, No. que ya hubiera sido pues adiós casi a todo el 2026. Sí. Y de eso podíamos preguntarle a Mumin. Pobre. Y bueno, la fortuna para él, pues que él ya sabe, tiene esa experiencia de haber sufrido una grave lesión cuando jugaba en el Levante, la superó. Sabe que estos accidentes a veces suceden en el mundo del fútbol, y lo que hay que hacer ahora es arropar al futbolista, tanto su entorno personal como la afición, incluso nosotros de los medios de comunicación, estar muy pendientes de su recuperación, de que vuelva cuanto antes, pero también de la manera más segura y lo mejor recuperado, para que vuelva a ser el grandísimo futbolista que es y aportar al Rayo pues todo lo que tiene en sus botas. Y él ya sabe que esto es cuestión de tiempo, sea el que sea, el rayismo le va a esperar, y desde luego el día que vuelva a pisar Vallecas u otro estadio, la ovación va a ser de gala. Uh-huh. Bueno, pues deseándole lo mejor, evidentemente, y fíjate cómo fue el momento, el silencio también en el estadio. Cuando pasan este tipo de cosas siempre se genera, ¿no?, esa sensación de decir, joder, la verdad es que mala fortuna para pues, cuando pasó lo de Pedro Díaz, cuando pasó lo de Mumin, el propio Camello, y ahora lo de Jorge, que dices, ostras, pobre hombre, ¿no? Qué mala pata, por decirlo tal cual. El fútbol tiene este sabor amargo que tan pronto te quita lo bonito que tiene de un año en el que ha sido internacional por España, del que está llamando a las puertas del Mundial, que es dentro de ni medio año. Y ojalá que sea lo menos posible con Pedro Díaz. Hay que decir que ya nos llevamos este susto, que también intentó seguir, que no pudo, que el gesto de la rodilla fue incluso todavía más feo porque se le quedó la pierna todavía más atrás. Sí. Y bueno, pues de momento, como decimos, las informaciones que manejan otros compañeros, ya sabemos que el club aquí no va a decir ni A ni B ni C, pues de momento parece que lo más grave está descartado, y ahora veremos dentro de lo menos grave lo que es, pero como ya te digo, pues bueno, pues sí tenía que llegar en un momento, que sea en que pueda estar en vacaciones, en familia, en Navidades con su familia, con su entorno, y que esté tranquilo, que yo estoy convencido, porque lo vimos ya ayer contra el Betis, sus compañeros van a dar el 200% para que su baja se note lo menos posible. Y en el otro lado, la buena noticia, la recuperación de Pedro Díaz, otro alegrón, volver a verle, y como dijo el propio Íñigo, ¿no? O sea, un futbolista que vuelve después de estar un mes parado y que vuelve como si no se hubiera ido. Empezó a correr, a presionar, a participar y decir, bueno, pues este es el Pedro Díaz que recordamos. Aquí no había muchas dudas. Me encantó el ratito que estuvo sobre el campo y sobre todo la alegría de volver a verle. Y su repercusión en el juego del Rayo, que fue inmediato, porque el Betis, la verdad es que estaba mejor en esa segunda parte, había tenido algún acercamiento, alguna llegada, Batalla había detenido un par de disparos peligrosos, y fue entrar Pedro Díaz y se acabó el ataque del Betis. Empezó el Rayo a circular por dentro, a encontrar los pasillos interiores, a encontrar también superioridades gracias a su visión y a su juego, y también a generar peligro con su disparo desde fuera del área. Y bueno, pues como estábamos contando, es que si el Rayo no marcó y Pedro Díaz no consiguió el gol, pues fue por centímetros, porque recuerdo un balón allá por el minuto 80 que le mete a Camello, que se le escapa el control por nada, por centímetros, que es que era una delicia de pase a la espalda de la zaga del Betis, a la espalda de los centrales, que era una auténtica maravilla, y dejaba a Camello absolutamente solo de cara a Vallés. Pero bueno, hay veces que puedes estar jugando 15 días y no marcas, y como tú dices, la mejor de las noticias, el regreso de un Pedro Díaz, que hemos notado su ausencia, y en los resultados del equipo y en las cifras se puede ver
y ojalá pues que su participación en los próximos partidos haga que el Rayo pues vuelva a carburar ahí en esa zona ancha del campo. Y que vayamos recuperando jugadores, que ya lo hemos hecho con Luis Felipe, lo hemos hecho con el propio Pedro Díaz, ahora llegará el turno también de Trejo, poco a poco Mumin, y después pues de Frutos y demás, para ir teniendo ya a todos disponibles, aunque Íñigo ya ha dicho, y no suele hablar mucho, pero sí ha dicho que se necesitan refuerzos. Así de claro, que el mercado de fichajes tiene que ser importante para este Rayo Vallecano, porque si sigue avanzando rondas en competiciones como la Conference y como esperemos la Copa del Rey, pues va a necesitar más futbolistas, más músculo, porque ahora echamos en falta a Lemao, por ejemplo, y el delantero centro, el goleador, pues no está, y hay que esperar que haya más jugadores que se sumen a la causa. Es obvio que el Rayo necesita alguna incorporación. Yo sobre todo hay 2 posiciones en las que veo que el equipo está un poco más cojo, incluso 3, si me permites, que uno es la parte del ataque en la parte zurda, con solo Álvaro García, aunque lo está intentando suplir con de vez en cuando juega Fran Pérez, de vez en cuando juega Pacho Espino, pero no es su posición habitual y su repercusión no siempre es tan determinante como sería pues con un futbolista a la altura de Álvaro García. Obviamente el ataque, que lo has comentado tú, una referencia a un 9 goleador, Lemao pues de momento está con esa lesión, y solo ha firmado un gol en las 4 o 5 participaciones que ha tenido. No es que sea un balance escaso, pero es que el Rayo necesita un 9 goleador que le garantice pues eso, 8 o 10 goles, y yo creo que incluso en el carril del 8 necesitamos también un refuerzo, porque ahora mismo solo tenemos a Pedro Díaz y a Trejo y a Isi, y los 3 futbolistas es que es imposible que estén jugando todos los partidos en las 3 competiciones. Es decir, necesitan un descanso por edad tanto de Isi como de Trejo, por una posible lesión, como hemos visto con Pedro Díaz, y es la zona donde estamos un poco más desguarnecidos. El resto, pues como tú dices, recuperar ahora a Trejo, recuperar a Mumin, que como contábamos en aquel momento, aquel artículo Objetivo 2026, y no nos hemos equivocado ni un solo día, parece que va a llegar ya su redebut en el Rayo en ese año, y es fundamental que el Rayo en esas posiciones, el resto yo creo que más o menos la defensa lo tiene bien cubierto, la portería igual, el centro del campo con Óscar, con Bumbao, con Cisu, con Unai, creo que está bastante bien cubierto también. Y por la banda derecha, pues tienes ahí a Fran Pérez y a Jorge Frutos, que veremos a ver la lesión. Pues bueno, tienes ahí posibilidades. Entonces yo veo esas 3 posiciones claras para refuerzo del mercado. No sé cuántas fichas tendremos libres, pero desde luego el Rayo, si quiere aspirar a todo en las 3 competiciones, pues obviamente tiene que reforzarse. Sí, una de las competiciones es la Copa del Rey, rival el Granada, el día de Reyes, el día 6 a las 7 de la tarde en Los Cármenes. También esperemos con la presencia de Pasión por el Rayo Radio, como hemos hecho siempre, para contar esa nueva eliminatoria de la Copa. Un partidazo que suena a Primera División, a esos años en los que nos jugábamos la salvación en las últimas jornadas, los tamudazos, las visitas al Estadio de Los Cármenes para pelear incluso también por ascensos de Segunda a Primera División. Bueno, yo creo que va a ser un partidazo ante un equipo que está pues pasando una temporada, digamos, de transición, no en su mejor momento, pero ya sabemos cómo es la Copa. No hace falta que uno esté al máximo, sino que tengas un mal día, que tengas despistes, y si no, que se lo pregunten ahora al Mallorca. Sí. Que ya está en su casa, eliminado por el Deportivo de La Coruña, y va a ser un partido complicadísimo. Se va a jugar entre medias de 2 fechas complicadas también para el Rayo, porque jugará el viernes día 2 contra el Getafe y después el siguiente partido de Liga contra precisamente el Mallorca. Y como tú dices, es que no te puedes despistar porque te vas para casa y ya sabemos cómo es el mes de enero, que en los últimos años pues nos ha costado eliminatorias en Gijón, en San Sebastián, en Girona. Ojalá tengamos pues la oportunidad de avanzar un poquito más este año. Disputados ya el Eibar 0, Elche 1, el que mencionas Deportivo de La Coruña 1, Mallorca 0, un Primera División que se va a la calle, otro que se va a la calle, el Sporting 0, Valencia 2 que está en juego, queda media hora, y también el Eldense 0, Real Sociedad 0 que está también en el minuto 62, y el empate a 0 entre Guadalajara y Barcelona. Ahí querías haber ido tú a Guadalajara, nos ha pillado un poco ahí a contrapié. Bueno, espérate, que van a eliminar al Barça y luego nos toque con ellos.
Bueno, pues entonces sí, entonces firmado queda. Claro, nos vamos a Guadalajara tranquilamente, ahí al Pedro Escartín, y a disfrutar del fútbol aquí a la vuelta a la esquina, ¿no? Que eche un puñadito de lentejas más la mama y en casa y paramos a comer y luego al partido. Ya me gustaría ya. Bueno, que primer equipo cerramos, no sé si hay algo más que decir con el objetivo, como decimos, del jueves ante el Drita. Nada, que tenemos mañana ya la conferencia de prensa y entrenamiento en el estadio, tanto del Rayo como del Drita, lo contaremos en pasionporelrayo.com. El jueves, como tú dices, cita en el Estadio de Vallecas, cita histórica por alcanzar los octavos en Pasión por el Rayo Radio, que estaremos también el domingo en Elche para disfrutar de ese último partido de Liga. Ojalá que podamos contar muy buenas noticias, que seguramente los primeros días de Getafe estaremos ahí, que estaremos también, si nos lo permite, en Granada. Bueno, una auténtica locura, sí. Incluso las Navidades, y seguimos del primer equipo que ha entrenado esta mañana, y decimos con la buena noticia del regreso de Trejo. Han recuperado los titulares de ayer y entrenamiento para suplentes y que no jugaron, y que mañana, pues como decimos, volverán a entrenar en el escenario del partido. Y toda la actualidad en pasionporelrayo.com, en las redes sociales, en todas partes, y que recuerden nuestros oyentes también que pueden votar por el mejor jugador del partido de ayer ante el Betis. Hay muchos para elegir porque el equipo hizo muy buen partido en ese MVP Red Piso para conseguir la camiseta del Rayo, la de la franja, la más chula que tiene actualmente la equipación del Rayo Vallecano en el mes de diciembre. Eso es. Si ayer, por ejemplo, pues os gustó Camello o Easy, pues podéis votar. Seguís a Red Piso Palomeras y a Pasión por el Rayo, y la camiseta bonita, la de la franja roja, para lucirla por Europa. El mes de marzo es un buen momento para ponerse la camiseta, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, hablamos del resto de equipos de la franja, como nos gusta decir, porque para nosotros el Rayo es la franja, empezando porque el filial vio cómo se aplazaba su partido ante el Tenerife B por el temporal que hubo y que azotó las Canarias, y buen criterio para que no se jugase ese partido. Y el resto de enfrentamientos de los nuestros y de las nuestras, el femenino empatando en Zaragoza, un buen resultado ante el rival que era, y el juvenil que consiguió una goleada ante el Tribal, un equipo de los de abajo. Sí, si quieres empezamos por lo último, 6-1 contra el Tribal Valderas. Lo más llamativo en ese partido que jugábamos contra uno de los últimos clasificados es que el Rayo ha firmado ya matemáticamente su clasificación para la Copa del Rey de Juveniles, lo cual siempre es una tremenda noticia, que seguimos ahí metidos en el meollo después de Real Madrid y Atlético de Madrid, lo cual también es una grandísima noticia, y que parece, bueno, pues que esta generación, esta jornada de juveniles nos recuerda mucho a la que estuvo compitiendo por el título en aquellos años contra esos transatlánticos del fútbol madrileño. El femenino, como tú dices, pues un resultado grandioso, estando penúltimas clasificadas contra el líder, un Zaragoza que en la primera parte nos regaló el 0-1 en un fallo de entendimiento entre la defensa y la guardameta, que permitió a Meri Martí adelantarse en el marcador, y bueno, al final en el segundo tiempo, a base de colgar balones, nos hicieron el empate en una jugada embarullada, pero bueno, un punto que pueda ser un punto de inflexión. Yo sé que me repito a veces diciendo esto, pero ojalá sea así. Ojalá. Que el equipo acaba de terminar la primera vuelta y suma solo 8 puntos, estamos a 4 de la salvación, quedan por delante 13 partidos, necesitamos empezar a sumar de 3, pero bueno, pues un punto contra el líder siempre es algo llamativo, y bueno, pues terminamos con ese partido suspendido con toda la lógica del mundo del filial del Rayo B por ese temporal, que ya hemos visto también que incluso llegó a suspender partidos de baloncesto, de primera división también en el Levante. Entonces, obviamente, lo principal y lo más importante es la seguridad. No es el primer partido que se le suspende al filial, ya vimos aquel contra el Alcalá, ahora vamos a ver qué fecha se ofrece, y bueno, pues esta jornada atrasada que hace que el equipo vuelva a meterse otra vez en los puestos complicados de la clasificación, pero bueno, tenemos ahí ese partido pendiente en lo que será la visita al equipo de un ex de la franja como es Juan Ibarra, que está cuajando una gran temporada. Pues lo contaremos en pasionporelrayo.com, y con eso pues terminamos el repaso. Muy bien, pues repasada toda la actualidad del Rayo Vallecano, te emplazo ya al jueves, aunque antes tendremos el aperitivo de mañana, como decías, esas ruedas de prensa, ya ir palpando ese aroma, ¿no?, de la conference, ese color verde, el estar en el estadio, el escuchar a los protagonistas, los 15 minutitos esos que nos dejan
entrar en el entrenamiento, más bien en el calentamiento, y bueno, ya ir preparándonos para la fiesta del fútbol europeo en Vallecas el jueves, nosotros desde las 8:30 aproximadamente, y a las 9 empieza el partido. Eso es, y que la gente vaya preparando también el bocadillo para el descanso. Otro bocadillo. Que la gente vaya preparando también el abrigo, los gorros, las bufandas, los guantes, porque va a ser una noche de mucho frío. Vienen bajas temperaturas, pero hay que estar, hay que animar, hay que apoyar al equipo, porque esto, como decimos, solo va a pasar este año. Hay que disfrutarlo. 25 años después volvemos a estar en Europa y hay que vivirlo con la máxima pasión, con la máxima intensidad. Y ahí estaremos para contarlo para aquellos que, bueno, pues no puedan por trabajo o que hayan decidido pues no pasar por caja. Lo contaremos en Pasión por el Rayo Radio, que si hemos estado en Białystok, si hemos estado en Bratislava, si hemos estado en Gotemburgo, vamos a contar también este partidazo, una cita histórica, y lo vamos a hacer convencidísimos de que vamos a ir a octavos de final con esos 3 puntos que vamos a lograr. Pues ahí nos vemos. Nacho, un placer como siempre, gracias. El placer siempre es mío. Un abrazo para todos. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Hay que ser muy tonto para insultar a un jugador por el color de su piel, por su religión, por su raza o por sus preferencias sexuales. Hay que ser muy tonto para meterse con una persona, ya no digo un jugador, no digo un futbolista, sino una persona gritándole que se pinte las uñas o se compre un bolso. Hay que ser muy limitadito y muy torpe para a estas alturas no haber evolucionado y ser lo suficientemente tolerante como para aceptar la diversidad y la diferencia. ¿Qué digo aceptar? No es una cuestión de aceptación, es simplemente convivencia, sentido común y, como digo, tolerancia. Entiendo que en el fragor de una batalla futbolística se pueda criticar a un futbolista porque consideres que no juega bien, que es muy malo. Habría que verte a ti. Pero que Pacheta el otro día en Gijón se quejara de insultos graves, o que ayer, con las cámaras de la televisión grabándolo absolutamente todo, le gritaran a Ruibal una tontería que no tiene ninguna gracia, son episodios que siguen pasando en nuestro fútbol, en nuestra sociedad. En todos los estadios hay energúmenos, gente que insulta gravemente a otros por su color de piel, por su religión, por su raza, por su origen, también por otras cuestiones. Simplemente se deben creer superiores. No puedo aceptar el tipo de discurso del siempre ha sido así, esto es fútbol, y no hay que tener la piel tan fina. No lo puedo aceptar. Es más sensato lo contrario, olvidarse del fútbol de Cromañón de toda la vida y salir de una vez de la caverna y dejar a la gente en paz. ¿A ti qué coño te importa si alguien se pinta las uñas o se compra un bolso? ¿A ti qué te importa si se acuesta con un hombre o con una mujer? ¿Qué significa para ti ser negro? ¿O sudamericano? ¿O árabe? ¿Tú quién te has creído que eres? Repito, hay que ser muy tonto para insultar a cualquiera que en el ejercicio de su profesión o en cualquier otra circunstancia no tiene por qué aguantar tus frustraciones, tus envidias o tus tonterías. Respeto y tolerancia. Hola, soy Antonio Calderón, exjugador del Rayo Vallecano. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Si el Rayo es tu pasión, esta es tu radio. Pasión por el Rayo Radio.
Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Este jueves Vallecas se juega Europa. El Rayo Vallecano afronta ante el Drita la última jornada de la liguilla de la Conference y está en juego el pase directo a los octavos de final. Una noche grande, una noche decisiva, una noche para empujar todos juntos desde el estadio de Vallecas. Y si no puedes estar en el estadio, vívelo con nosotros. Desde las 8:30 en Pasión por el Rayo Radio te contamos la previa, el ambiente y todo lo que pase en un partido que puede ser histórico. Con el patrocinio principal de Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y Ensanche La Gavia y la colaboración de Gestoría Rueda y Autoescuela Rayo. Este jueves a las 9, Rayo Vallecano Drita. Europa pasa por Vallecas y se escucha en Pasión por el Rayo Radio. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues superada la hora y media de programa, nada más y nada menos, vamos con los resultados y las clasificaciones de la jornada. Empezando por Primera División, jornada 16, con estos resultados. Real Sociedad 1, Girona 2, Atlético de Madrid 2, Valencia 1, Mallorca 3, Elche 1, Barcelona 2, Osasuna 0, Getafe 0, Español 1, Sevilla 4, Oviedo 0, Celta 2, Athletic 0, el Levante Villarreal aplazado, Alavés 1, Real Madrid 2 y Rayo Vallecano 0, Betis 0. La clasificación encabezada por el Barcelona con 43, a continuación Real Madrid 39, Villarreal 35, Atlético de Madrid 34, el Español que tiene 30, el Betis con 25, hay que bajar al puesto 13 para encontrar al Rayo con 18, 3 por encima del descenso y a 7 de Europa. Y la próxima jornada, la número 17, que cerrará este 2025, que rápido ha pasado. Con estos partidos, Valencia-Mallorca, Oviedo-Celta, Levante-Real Sociedad, Osasuna-Alavés, Real Madrid-Sevilla, Girona-Atlético de Madrid, Villarreal-Barcelona, Elche-Rayo Vallecano el domingo, Betis-Getafe y Athletic-Español. Ahí se acabará el fútbol para los nuestros, bueno, y para el resto, claro. Pero antes, lo del jueves, Rayo Drita de la Conference para clasificarnos para octavos de final de esa competición europea. Seguimos, segunda ref masculina, jornada 15ª, Rayo Majadahonda 1, Fuenlabrada 0, Tenerife B, Rayo Vallecano B aplazado por el temporal, Navalcarnero 2, Colonia Moscardo 1, Alcalá 1, Real Madrid C 0, Intercity 1, Getafe B 0, Orihuela 3, Unión Deportiva Las Palmas Atlético 2, Socuellamos 0, Conquense 1, Quintanar del Rey 0, San Sebastián de los Reyes 2 y Elche Ilicitano 1, Coria 1. La clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda con 31 puntos, el Sanse tiene 29, el Coria tiene 27, el Getafe B con 25, el Intercity con 24. Hay que bajar al puesto 12º para encontrar al Rayo B con 19, un puesto por encima del play-out de descenso y a 5 puntos del play-off de ascenso. Un partido menos, ¿eh? Y la próxima jornada con estos partidos: San Sebastián de los Reyes, Tenerife B, Getafe B, Orihuela, Colonia Moscardó, Quintanar del Rey, Conquense, Intercity, Fuenlabrada, Elche Ilicitano, Coria, Alcalá, Las Palmas Atlético, Socuellamos, Rayo Vallecano B, Rayo Majadahonda y Real Madrid C, Navalcarnero. Qué bonita esta competición de la segunda ref masculina. Y en la segunda red femenina alcanzamos el Ecuador de la primera vuelta, o alcanzamos el final de la primera vuelta, mejor dicho, el Ecuador de la competición. Jornada 13 con estos partidos: AEMB 2, Futbolellas Torrejón 0, Dinamo Guadalajara 0, Baleares Fútbol Club 0, Huesca 2, Ona San Adrià 2, Samper 0, Argual 0, Unión Santa Cruz de Tenerife Levante aplazado, Zaragoza 1, Rayo Vallecano Femenino 1 y Español B 1, Elche 1. Líder el Zaragoza con 28 puntos, después del empate con las nuestras. Badalona B, segundo con 26. Tercero el Tenerife con 24. Decimotercero el Rayo Vallecano Femenino con 8 puntos, penúltimas a 4 de la salvación.
Y la próxima jornada, Levante B, Español B, Ona San Adrià, Samper, Rayo Vallecano Femenino AEM B, Elche Dinamo de Guadalajara, Argual Sociedad Deportiva Huesca, Baleares Unión de Tenerife y Futbolellas Torrejón, Zaragoza. Y cerramos con la división de honor juvenil, la jornada 13ª, también Las Rozas 2, Getafe 2, Sporting Hortaleza 2, Real Valladolid 1, Atlético de Madrid 4, Rayo Ciudad Alcobendas 0, Leganés 1, Real Madrid 5, Burgos 1, Unión Adarve 1, Unionistas de Salamanca 3, Diocesano 2, Rayo Vallecano 6, Tribal Valderas 1 y la Cruz Villanovense 0, Club Deportivo Badajoz 2. Líder el Real Madrid con 36, segundo el Atlético de Madrid con 30, sigue tercero el Rayo Vallecano con 29 y, como decíamos antes, matemáticamente clasificados para la Copa del Rey. Uno de los objetivos de la temporada, sin duda alguna, ya conseguido por los nuestros. Y la próxima jornada, Badajoz Sporting Hortaleza, la Cruz Villanovense Diocesano, Rayo Alcobendas Las Rozas, Unión Adarve Unionistas de Salamanca, Real Madrid Atlético de Madrid, Real Valladolid Leganés, Getafe Rayo Vallecano y Tribal Valderas Burgos. Y de esta manera, con los números, con las clasificaciones, con todo lo que ha pasado este fin de semana, pues ponemos el punto final al programa de este martes en Clave de Franja y en Pasión por el Rayo Radio, recordándoos lo del jueves. Este jueves, Vallecas se juega Europa. El Rayo Vallecano afronta ante el Drita la última jornada de la liguilla de la Conference y está en juego el pase directo a los octavos de final. Una noche grande, una noche decisiva, una noche para empujar todos juntos desde el estadio de Vallecas. Y si no puedes estar en el estadio, vívelo con nosotros. Desde las 8:30 en Pasión por el Rayo Radio te contamos la previa, el ambiente y todo lo que pase en un partido que puede ser histórico. Con el patrocinio principal de Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y Ensanche La Gavia y la colaboración de Gestoría Rueda y Autoescuela Rayo. Este jueves a las 9, Rayo Vallecano Drita. Europa pasa por Vallecas y se escucha en Pasión por el Rayo Radio. Bueno, pues llegamos al final del programa de este martes. Un programa en el que hemos hablado de la actualidad del equipo de Vallecas, de estos partidos que se han jugado en la Conference y en la Liga y con el objetivo del encuentro del próximo jueves. Y así suena la sintonía de este programa para decir buenas noches y gracias. Gracias por estar ahí. Un programa en el que, como digo, hemos hablado de ese partido ante el Jagiellonia, con esa retransmisión en Pasión por el Rayo Radio, con el recuerdo de los goles narrados por nuestro compañero Nacho Herrero y con las declaraciones de Leyen, de Camello, de Pacha Espino. Vaya golazo el del Pacha, y qué gol más importante también el de Camello, qué buen partido de todos para clasificar al equipo para los 16avos de final de momento de la Conference. Y también hemos hablado del partido de ayer frente al Betis, ese empate a 0 en el que el Rayo mereció mucho más y al final se quedó con un punto, y hemos escuchado a Íñigo hablar de la frustración que les supone el ver cómo el equipo merece y sigue sin conseguir la victoria, principalmente en Vallecas. Lo
hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero, tanto los partidos de Conference como la Liga y también el resto de equipos de la franja. También el resto de equipos del Rayo, el femenino, el juvenil y el filial que en esta ocasión pues no pudo jugar. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Con la columna de opinión, con los resultados y las clasificaciones de la jornada, todo envuelto como siempre en el estilo de esta casa, de Enclave de Franja y de Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar ahí. Arrancábamos a las 9 de la noche, son las 11 menos 20 y aquí estamos diciendo gracias, gracias y 1.000.000 de gracias. Y el jueves tenemos una cita aquí en la radio a partir de las 8:30 desde el Estadio de Vallecas. Os contaremos en directo el Rayo Vallecano Drita. Os contaremos en directo cómo el Rayo va a pelear por estar en los octavos de final de la Conference. Por mi parte nada más, gracias por estar ahí, cuidaros ahí fuera, muy buenas noches y nos escuchamos el jueves. Hasta pronto, chao.